a veces leer la palabra del Señor. Y el Antiguo Testamento es la base del cristianismo. Toda vez que el Señor se inicia este proceso de aprendizaje desde el comienzo. Por eso la Biblia señala enfáticamente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, vamos entonces a continuar con el tema del Pentateuco. Es un libro preciosísimo, es un libro especial. Entonces usted cuando lee el Nuevo Testamento, si no ha leído Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, le recordamos que estos 5 libros eran uno solo, que se llamaba Pentateuco, y después con el correr de los años se dividió en 5 libros. Pero en su origen el Pentateuco no es la Torá, porque la Torá incluye proverbios, incluye salmos, profetas. La Torá es más grande que el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros. Bueno, era un solo libro, pero después se dividió en 5 libros, así que el Pentateuco no es la Torá. La Torá es más grande que el Pentateuco. Y lo digo porque naturalmente tengo la Torá y la he leído, así que lo digo con propiedad. Bien, hermanos amados, entonces aquí comenzamos con el libro de Levítico. Un libro precioso que nos narra, ¿cierto?, el acontecer del pueblo de Dios. Después que el pueblo de Israel llegó al Sinaí y construyeron el arca del pacto, entonces allí se termina a finales de Éxodo y continúa este libro precioso y hermoso que se llama el Levítico. ¿Ya? Entonces este libro hermoso, o Vaikra, es una colección de leyes y de ritos que se ocupan de la organización y de la ejecución del culto divino. Esto es relevante, pareciera no muy comprensible, pero dice es una colección de leyes y de ritos que se ocupan de la organización y de la ejecución del culto divino. Bien, esto es muy relevante porque usted, por ejemplo, va a una iglesia y la liturgia o el orden del culto es diferente en todos lados. Incluso en nuestra propia misión uno va a una iglesia y el orden del culto, la organización del culto es diferente. Entonces, ¿cómo uno puede decir hay tantos ordenamientos litúrgicos, ordenamientos de culto? Uno va a una iglesia, pues va a otra y es diferente. ¿Por qué? Porque no han leído el Levítico, pues. Porque no han leído el Antiguo Testamento. Este culto está dado con la mano de Dios. Usted no puede servir a Dios como usted quiere. No es así. Yo no hago lo que quiero, es el Señor quien nos manda y nos dice cómo debemos adorarle. Entonces, en el Pentateuco, el Levítico sirve para acentuar la naturaleza santa del reino recién fundado. Ya lo habíamos dicho que en el Sinaí Dios estableció su reino en la tierra y les dijo: vosotros seréis mi especial tesoro, seréis mis sacerdotes, seréis mi pueblo y yo seré a vosotros vuestro Dios. Entonces sigue inmediatamente después del relato del Éxodo que ya le hemos contado y la construcción del arca y el tabernáculo, y aquí explica lo que se suponía para los israelitas, el que Dios viniera a habitar en medio de ellos. Mire, cuando termina la construcción del arca y el tabernáculo es la tienda, todo, el patio, todo. Y dentro del tabernáculo, ya lo vimos, habían varias cosas, ¿cierto? El altar de sacrificio, la fuente de bronce, después había un lugar que estaba construido donde habitaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando esto se construyó y se inauguró, la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo, sobre el arca del pacto. Y nosotros ya lo vimos en la clase pasada, Moisés no podía entrar porque la presencia de Dios era enorme. La gloria de Dios había llenado aquel lugar. Todo su poder estaba allí.
Entonces, ¿cómo ahora este pueblo recibe la presencia de Dios en medio de ellos? El Dios de Israel viene a habitar en medio de ellos. Entonces ahora Él viene a ser, por decirlo de una manera especial, el papá de los israelitas, pero de todos. Pero además de eso, Él estaba allí en medio del tabernáculo de reunión. Entonces la naturaleza del nuevo reino la declara Dios explícitamente, como ya señalamos, en el monte Sinaí cuando dice: si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Y qué significa santa? Apartada, separada del mundo, de las demás naciones, separada de las costumbres mundanas. Usted no puede vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa. Entonces Dios llamó a una nación apartada, educada, criada, con leyes específicas para no contaminarse con los demás. Y era un reino de sacerdotes, una nación santa. Santo, 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 dijo Isaías cuando la presencia de Dios llenó el templo. El eco de esta palabra santa recorre todo el libro de Levíticos y se hace explícito varias veces en esta palabra: santificaos y sed santos, pues yo soy santo. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Seréis pues santos, de nuevo en el 45, porque yo soy santo, dice Jehová. Dios no lo llama a que usted sea mundano. No, Dios no lo llama a gozar de las exquisiteces del mundo, a buscar la gloria de la fama del mundo. Hay muchos hombres de Dios que se llaman cristianos, pero ellos no están interesados en ser santos. Ellos están interesados en tener un puesto de preponderancia dentro de la organización religiosa a la que viven, o un puesto de mucha importancia a nivel político. Y muchos pastores, vamos a decirlo con todas sus letras, venden sus principios. Incluso meten la política dentro de la iglesia, porque no han entendido este concepto. La Biblia dice: yo soy santo, 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 santo. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santos. Ya hemos visto los escándalos de muchos personajes cristianos que buscan la preponderancia y luchan para que aparezcan en televisión, en los programas. Hemos visto pastores que van a dar explicaciones en los diezmos, otros acusar a otro tipo de gente, pero no predican ni buscan la santidad del Señor. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dios bendiga a mi hermana Sandra Muñoz Rojas, Dios la bendiga grandemente. Santo, santo, santo es el que vive por los siglos de los siglos. Las últimas palabras del Éxodo que ya decían se refieren al arca y al tabernáculo. Están íntimamente ligadas con el Levítico. Son las últimas palabras del Éxodo que describen la llegada de Dios a ocupar su morada en medio de su pueblo. Mire, Dios mandó hacer una morada, un lugar, su casa lo vamos a llamar de manera más popular, para habitar en medio de su pueblo. Él dijo: yo quiero estar en medio de ti, yo quiero estar contigo. Y hoy día el deseo de Dios no ha cambiado. Él hoy día te dice a ti que escucha: yo quiero estar contigo, yo quiero morar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar todos los días contigo. En el Éxodo, al terminar el Éxodo, Dios llega a ocupar su morada en medio de su pueblo.
y esa morada estaba vacía, por eso Dios la llenó con todo su poder. Entonces este acontecimiento extraordinario, que Dios quiera vivir en medio de Israel, en medio de este campamento de más de 2 millones de personas en el desierto, presente y plantea algunas preguntas bien específicas. ¿Cómo se agasaja un huésped tan importante? Nunca jamás en el mundo había habido un huésped tan importante como el Dios de Israel, que quiso hacer su morada con los hombres. ¿Cómo recibimos a cómo lo atendemos? ¿Qué comida le damos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo honramos? A este huésped tan importante que es el propio Dios. Esta pregunta la vamos a responder después, por supuesto. Se responde en la primera parte del estudio de este libro, del capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Levítico. En estos capítulos se describe el ritual de los sacrificios que constituyen el mayor elemento externo del culto de Israel. Cuando usted voy a explicar esto, cuando usted va a tomar la Santa Cena, hay 2 elementos externos que reflejan la santidad y reflejan la constitución externa de ese sacramento. Pero hay elementos internos, como la disposición del corazón, como la limpieza del alma. Usted no puede tomar la cena indignamente. Entonces hay elementos externos como son el pan y el jugo de la vid, pero también hay elementos internos, su corazón, su alma, su mente. Entonces Levítico expresa cómo se llevan a cabo los rituales de los sacrificios, de cosas que vemos. En el capítulo 8 al 10 se descubre el ritual de ordenación por la que unos hombres notables son escogidos y públicamente investidos del poder de mediadores, sacerdote, entre Dios y su pueblo. Se acentúa la santidad que se requieren los sacerdotes por su cercanía a Dios. Mire, en estos capítulos se describe quiénes van a ser sacerdotes. Aquí Dios no pregunta, ni Moisés pregunta, levanten la mano los que quieren ser sacerdotes. Aquí no existe ese compadrastro. No es que yo soy hijo de tal, yo soy hija de tal, yo soy hermano, hijo, nieta. En Dios no hay cosas así. Así que usted no le acerruche el piso a nadie, porque todo lo que es divino lo ordena Dios. No es por ordenación de los hombres. No vinieron las personas a decir yo quiero ser sacerdote. No, Dios fueron hombres escogidos y fueron públicamente investidos del poder de mediadores. Eso es un sacerdote. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. A diferencia, y el sacerdote lleva a los hombres a Dios. El profeta es al revés. El profeta trae de Dios a los hombres. Entonces los sacerdotes especial, de una familia especial, de cualidades especiales. Entonces muchos quieren ser, por ejemplo, pastores, profetas. Las cosas no son así, amados hermanos. Dios le da a cada cual según su propia voluntad. Y me agrada esto de Dios, porque es Dios quien nombra a los ministros, a los profetas, a los evangelistas. Y usted y yo debemos conformarnos con la función que nos toca cumplir en el cuerpo de Cristo. No podemos ser todos pies, ni manos, ni orejas, ni ojos. No, cada uno tiene un propósito específico en el cuerpo de Cristo para cumplirlo. Y usted confórmese. Si le tocó ser oreja, escuche bien. Si le tocó ser ojo, vea bien. Si les tocó ser boca, cante, proclame o honre a Dios. Haga bien lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces, en la parte 3 de este libro, del capítulo 11 al 16, es el código de leyes que regula la pureza legal o limpieza. Responde a la pregunta, ¿cómo deben comportarse eternamente los israelitas ahora que están íntimamente ligados a un Dios santo? Imagínese usted mañana Dios le dice, vamos a suponer, no que vaya a ser así. Mañana Dios le dice a usted, hermano o hermana que está escuchando,
Dios le dice, prepárame un lugar porque voy a vivir al lado tuyo. Quiero que me hagas un arca, un tabernáculo, un arca, porque yo voy a estar ahí. Imagínese usted, ¿cómo va a andar en su casa? ¿Cómo va a ser su lenguaje? ¿Cómo va a ser su trato con los demás? Porque el que está al lado es Dios. El que está al lado de mi casa es el mismo Dios. Entonces, este libro le dice al israelita cómo debes comportarte, cómo debes tratar a tus vecinos, cómo debes tratar hijo a tus padres, madre a tus hijos, padre a tus hijos. El Levítico en estas leyes nos enseña cómo nosotros debemos ser externamente, cómo debían ser los israelitas ahora que están íntimamente ligados a un Dios santo. Imagínese si usted recibiera ese don de que Dios le dijera, voy a habitar mañana a tu lado. Hazme una casa y porque ahí voy a estar. Y Dios lo llamara a su presencia y le dijera, ven a mi casa. Ningún pecado puede entrar en su presencia. Ustedes ya conocen la historia de los sacerdotes que eran impuros. Dios, ¡pum!, los mataba. Porque el pecado no puede estar en su presencia. Imagínese usted cuando su vecina la tratará mal, usted va a callarse porque va a decir, Dios me está acusando. No puedo hablar garabatos porque algunos hablan garabatos. En la iglesia nos vestimos de santidad, pero en la casa, ¿cómo tratamos al perro? ¿Cómo tratamos al gato? Tenemos que hacer lo mismo que en la iglesia, en la casa. No podemos ser hipócritas. No podemos portarnos bien en la iglesia y en la casa ser uno, no sé, que no tengamos temor de Dios. La cuarta parte, del 17 al 26, es el llamado el Código de la Santidad Legal. Responde a la pregunta, ¿qué leyes morales deberán gobernar la conducta de un pueblo llamado a una intimidad con Dios? ¿Qué leyes nos van a guiar? ¿Cómo nos vamos a comportar si ahora el que está viviendo con nosotros es Dios? Él nos está escuchando, nos está viendo. Más adelante vamos a ver los sacrificios. Porque Dios, todo pecado, todo pecado de ese más de 2 millones de personas, Dios los tenía presentes, los conocía con exactitud. Entonces, ¿qué leyes van a regular la conducta mía con mi hermano, con mi hermana, con mi pastor? ¿Qué leyes con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos? ¿Qué leyes morales deben gobernar esa conducta? La conducta de un pueblo llamado a una profunda intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a vivir? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a hacer? Y la respuesta se presenta aquí, la ley básica que regula la conducta de los israelitas entre sí. Básica. Y ahí está. Amarás, en el capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo, termina diciendo, como a ti mismo. Esa es la norma. Si a ti te gusta que te traten bien, trata bien. Si a ti no te gusta que te roben, no robes. Si a ti no te gusta que te mientan, no mientas. Si a ti no te gusta que las personas te desprecien, tú no desprecies a nadie. Ahí está la norma. En el libro de este libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está. Y dice el capítulo, no te vengarás. Es decir, cuando alguien me haga daño, no me vengaré. No me vengaré. No le pagaré mal por mal. No te vengarás, no guardarás rencor. ¿Cuánta gente tiene dolor en su corazón? Porque alguien le hizo daño en su iglesia. Porque el pastor no lo tomó en cuenta. Tiene dolor y tristeza en su corazón. Pero la ley de Dios dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Está hablando de todos los israelitas. Ahora para nosotros dice, no guardarás rencor a tus hermanos de tu iglesia. Entonces usted quite el rencor de su corazón, el dolor, porque el rencor es recordar, volver atrás, no olvidar el evento, lo que sucedió. Y muchos le tienen rencor a Dios.
Muchos han guardado rencor a Dios, pero le reiteramos un atributo de Dios. Dios es soberano. Santo es el Señor. Él es soberano. Y esa lección es fácil decirlo. Es fácil decir, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Es fácil, pero vivirlo es difícil. Es difícil vivir esa experiencia de reconocer que Dios es soberano. Y si se llevó a mi padre cuando yo era un joven, me costó entender que Él no tiene por qué pedirme permiso a mí para llevarse a mi padre. Me costó dolor, tristeza, lágrimas, hasta que un día, sentado en un lugar, alcé mis ojos a los cielos y dije: eres soberano, Señor. Tú te llevas a quien quieres y haces lo que quieres. ¿Quién soy yo para decirte que no te llevaras a mi padre? Es fácil decirlo, pero lo que hemos vivido experiencias de ese tipo es muy difícil, porque esa herida traspasa nuestra alma y nuestro corazón. Pero Él, hermanos y hermanas, es soberano. Es soberano. Y aquí dice: no guardarás rencor en los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esta es la parábola del buen samaritano. Este hombre representa al mundo que se fue a Adán lejos de Dios, porque la Biblia dice: había un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, la ciudad santa, Jericó, el mundo, el cual cayó en manos de ladrones que le dejaron medio muerto tendido en el camino. Y pasó un sacerdote, representa la religión de este mundo y no sirvió. Pasó un levita, símbolo de la ley de Yahvé, y pasó de largo. Pero vino un samaritano y mostró amor por ese que estaba caído. Cuando usted estaba caído, lejos de Dios, Él mostró ese mismo amor. Le tomó en sus brazos, curó sus heridas, poniendo aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, y vino, que es símbolo de la sangre de Cristo Jesús, y lo tomó en sus manos, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, y le dijo al mesonero: guárdamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva, porque Cristo vuelve a buscar su iglesia. Amén. Jesús nos enseñó cómo amar, dejar todo por el otro. Hoy día nos cuesta amar. Nos cuesta ir donde el mendigo, donde el pobre, donde el alcohólico, el drogadicto. Nos cuesta. Y algunas veces le hacemos asco porque anda cochino hediondo. Que el Señor nos dé obediencia para hacer cumplir lo que Él nos ha dicho. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cómo perdonar a un padre que golpeó a su hijo? O que abusó de su hijo, a un esposo que golpeó a su mujer. ¿Cómo los hijos pueden perdonar a un padre que vieron golpear a su madre? Es difícil, pero con Dios todo es posible. Que el Señor nos bendiga. Cristo es el mejor símbolo del prójimo. Entonces el Levítico dice a los israelitas cómo Dios desea ser venerado. No de una forma cualquiera que podrían elegir libremente. No es como yo, no que yo quiero orar de pie, no que yo quiero orar de rodillas, no es así. No es como usted quiere, sino es como Dios desea. Él es Dios. Él necesita y desea ser venerado, no de la manera que a usted se le antoje, de la forma que usted quiera. No, Señor, no, hermano, no, hermana. Es como Dios quiere. Hay personas hay muchos que enseñan a la iglesia cómo adorar a Dios o hacen su propia liturgia, su orden del culto. Esta adoración no es como yo quiero, no es que a mí me gusta, no es así. No es que yo quiero orar de tal forma, no es así. Es como Dios lo ordena. Esta adoración se debe ajustar al ritual del sacrificio y a la fiesta que Dios prescribió por medio de Moisés. El pueblo de Israel tenía 3 fiestas anuales.
Y Dios le estableció todos los detalles. Dios no dejó nada al azar. Usted no puede adorarlo como a usted se le antoja. Tiene que adorarlo como Él manda. Dios le bendiga. Dios ha hecho lo mismo en el Nuevo Testamento. El nuevo Israel, que hoy día diríamos la iglesia de Cristo, no puede dar culto como nosotros quisiéramos, sino ajustándolo a las normas establecidas por la iglesia en su divina palabra. Nosotros no podemos, que usted va a cualquier iglesia, como les decía al principio, hay cualquier liturgia, cualquier orden de culto de las formas más variadas. Pero donde está el verdadero orden del culto es el libro de Levíticos. Está escrito con el dedo de Dios. Y la marca de santidad que caracteriza el reino de Dios del Antiguo Testamento sigue siendo una de las características del Nuevo Testamento. Cuando usted se presente al mundo, cuando usted vaya a predicar al mundo, usted tiene que presentarse con las características de una persona nacida de nuevo, sin rencor, sin odio, sin mentira, sin hipocresía. Una persona, un ser humano santo, separado, que está al servicio de Dios, universal, que extiende su amor a todas las personas, no a mis amigos, no a los que me gustan, no a mi género, no, a todo el mundo. Y apostólico que llevamos la palabra del Señor a todo el mundo. Porque eso es un apóstol, es un ministerio dado por Dios, donde la persona contiene los 5 ministerios, como es el apóstol Pablo. Ese es un hombre de Dios, Billy Graham. ¿Murió hace poquito? 99. ¿Cuándo murió? Murió a los 99 años. Y era un tremendo hombre de Dios. A él le ofrecieron ser senador. ¿Sabe lo que él dijo? Yo no me rebajo a ser senador, porque soy embajador de Cristo. Le dio una connotación a su ministerio más alto que cualquier connotación política. Era un hombre sencillo, Billy Graham, un hombre que llevó la palabra a las naciones, un representante digno de Dios, un hombre sencillo, un evangelista. Dios bendiga a este varón. Y aquí lo tenemos más jovencito a Billy Graham, y aquí con el hermano Luther King, hombres de Dios que no le tuvieron temor a decir la verdad, hombres que no tuvieron temor de decirle a Estados Unidos el abuso que hacía con las personas de color. Y aún todavía vemos cómo Estados Unidos mata, asesina a personas normales y naturales. No podemos callar. No podemos callar lo que Estados Unidos hace. Los cristianos no callamos la verdad, no la escondemos. No somos como el avestruz y metemos la cabeza en la tierra total. El presidente Donald Trump, Juan el Bautista nos dijo así. Le dijo: Herodes, eres un adúltero. Se lo dijo públicamente, aunque me cueste la vida. Pero así es el Señor. ¿Sabe? A veces el Señor nos habla igual que a Pablo. Había una oportunidad, disculpe que sea autorreferente. En una iglesia el Señor me habló y me dijo: pide oración y ayuda por esta hermana. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me dijo: mira, pero esto te costará muy caro. Y yo, ¿qué tenía que hacer? Obedecer a Dios. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo pedí esa oportunidad para bendecir a esa hermana en ayuno y también económicamente. Y tuve un problemón, ni se imagina usted. Pero ya el Espíritu Santo, igual que a Pablo iba a predicar y el Espíritu Santo le decía: Pablo, sí, pero te van a agarrar a palo allí, te van a encadenar, te van a azotar. No importa, decía Pablo, yo predico el Evangelio, aún en cadenas. Y este hombre tampoco guardó silencio, porque los cristianos no nos vendemos. No hacemos vendetta de nuestra vida. Predicamos el genuino Evangelio de Dios, con amor, pero con verdad. Entonces, me decía mi esposa, aquí me soplaba, que murió el año 2018, el día 21 de febrero
el pastor y evangelista internacional Billy Graham. Qué hombre más sencillo. La primera parte, aquí entramos a estudiar la primera parte del Levítico, la dividimos en 4 partes, yo creo que la próxima semana deberíamos terminarlo. La primera parte, el ritual del sacrificio, el holocausto. El holocausto es un sacrificio sangriento que implicaba la destrucción total de la víctima, en reconocimiento del supremo dominio de Dios sobre sus criaturas. Usted no podía traer cualquier cosa, no podía traer cualquier animal, tenía que ser algo perfecto. Y aquí están los elementos del sacrificio que se detallan en este libro y que se repiten en las otras descripciones de los otros tipos de sacrificios que se mencionan en esta parte. Todos estos elementos usted podrá encontrarlos, ¿sabe dónde? En el sacrificio perfecto de Cristo en el Calvario de la cruz. Él es el holocausto. Santo es el Señor. Él es el verdadero holocausto. Es el último y gran holocausto por todos nosotros. Él fue destruido, su muerte fue sangrienta, fue hecho pedazos, cada piel, toda su piel desgarrada, sus carnes vivas, su cara hecho pedazo, su nariz rota, escupido, lleno de llagas, lleno de golpes, de latigazos, totalmente destruido. Él era el holocausto por todos nosotros. Allí en el Calvario de la cruz encontramos todos los elementos que constituyen el holocausto perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es la víctima? Esta tenía que ser perfecta. No podía traerle un cordero manqueando o una oveja ciega. No podía, tenía que ser algo perfecto, sin tacha. Y esto sin tacha, aunque era para la víctima, también nos involucra a nosotros. Los hombres de Dios no podemos andar con aritos, pues. No podemos andar poniéndonos, ¿cómo se llama? Tatuaje o un piercing. No, tiene que tener el hombre y la mujer de Dios sin tacha. Porque solo un don perfecto es digno de Dios, porque usted le trae este holocausto a Dios y Él no puede recibir cosas malas. Porque solo un don perfecto, un regalo perfecto es digno de Dios. Eso está en el libro de Levíticos 22:7. La ofrenda del israelita, del laico, vamos a hablar del hermano normal. El israelita, al ofrecer un sacrificio, ponía sus manos sobre la víctima para indicar solemnemente que la víctima se ofrece en su nombre. Cuando es un sacerdote el que ofrece el sacrificio, manifiesta que la víctima se ofrece o bien en su propio nombre o en el nombre de la comunidad cuyo representante asume. Entonces, cuando usted lleva un sacrificio a Dios, una ofrenda, mire qué livianos somos. Cuando usted va a ofrendar en su casa, se mete la mano al bolsillo, saca 500 pesos, 100 pesos, perdón, 500 pesos, una moneda, y la tira ahí nomás al ofrendero. Qué sin respeto que somos. Usted debe llevar una ofrenda. Esta es mi ofrenda para Dios. Estos 100 pesos, aunque sean 100 pesos o 10 pesos, lo que sea, pero usted debe llevarla con una tremenda disposición. Señor, te llevo lo mejor que tengo. Son 50 pesos, Señor, pero es todo lo que tengo. Y te lo traigo con amor, con cariño. Usted ve a los hermanos como se meten la mano al bolsillo y sacan el billete más chico. Si tienen moneda, mejor. Qué falta de respeto. La ofrenda nuestra debe ser una cosa perfecta, perfecta al Señor. Y ahí está el sumo sacerdote con el corderito matándolo, la persona ponía la manito en la cabeza y ahí degollaban al cordero y tomaban la sangre de este. Ahí está el sumo sacerdote con el Urim y Tumim. Ya vamos a ver eso, son las 12 piedras que representan, se lo van a explicar al tiro. El Urim y Tumim es el pectoral que tiene el sumo sacerdote, que representa a cada una de las tribus de Israel, porque ya lo dijimos en el estudio pasado, Israel, cada tribu tenía una letra, tenía un número, tenía un día, tenía un escudo y tenía una piedra que lo representaba. Y cuando alguien venía a contarle un sueño al sumo sacerdote, y el Urim y Tumim, estas piedras, 12 piedras que estaban aquí, brillaban,
el sacerdote le decía a usted, el sueño es de Dios y se va a cumplir. Pero si no pasaba nada, le decía, no, el sueño es suyo, no es de Dios. Para eso era el Urim y Tumim. Y ahí todos los sacerdotes quemando, ¿cierto? Matando, porque a veces se mataban muchos animales. Y ahí están los machos cabríos. Cuando se entraba al lugar santo para hacer la expiación una vez al año, se mataban 3 animales. 2 machos cabríos y un becerro. Un macho cabrío era de Besael, que ese se quedaba ahí esperando y el otro se degollaba. Y ahí se ponían la sangre en el lebrillo. Y este otro se echaba suerte sobre ambos. Y el que caía en suerte quedaba ahí esperando. Y el otro era degollado. Y además de eso, había un becerro que se mataba primero por todos los sacerdotes para pedir perdón por los pecados de todos los sacerdotes. Entonces, una vez al año llevaban 3 animales, 2 machos cabríos y un becerro. Un buey de hasta 1 año. Entonces esos 3 animales iban para hacer la expiación anual. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar para poder, ya nos pidió el tiempo, pasa rápido el tiempo. Así que vamos a dejar los estudios hasta aquí. Que el Señor les bendiga y vamos a recibir a la pastora.